La historia de Jonás y la ballena. ¿Quién no la conoce? El profeta, la tormenta, el pez gigante. Pero, ¿y si la verdadera clave de todo esto no estuviera en el monstruo marino, sino en las palabras mismas? Hoy nos vamos a sumergir para decodificar el libro de Jonás, palabra por palabra, y descubrir lo que hay bajo la superficie. Claro, todos tenemos la imagen en la cabeza. Un profeta que desobedece a Dios, una tormenta que parece el fin del mundo, un pez enorme. Es un cuento que nos han contado desde chicos, casi como una fábula. Pero como suele pasar, debajo de esa aventura se esconde una verdadera obra de arte literaria. Un relato donde unas poquitas palabras clave en hebreo antiguo revelan un mensaje, muchísimo más profundo. La historia en realidad no es sobre el pez, es sobre el poder de las palabras, y vamos a empezar con la primera. Todo arranca, como sabemos, con Dios dándole una orden a Jonás y la reacción inmediata de Jonás es salir corriendo. Pero para entender bien por qué huye y qué es lo que desata todo este lío, tenemos que ver de cerca esa primera palabra clave. Y esa palabra es Ra'a, y aquí es donde la cosa se pone de verdad fascinante. Verán, en hebreo, Ra'a es una palabra de doble filo. Por un lado, puede significar maldad en el sentido moral, como la injusticia y los pecados de la gente de Nínive. Pero, y aquí está el truco, también puede significar calamidad, un desastre físico, como una tormenta terrible. Y el autor del libro es un genio porque juega con este doble sentido de forma brillante. La Ra'a, o sea, la maldad de Nínive, es la causa directa de que Dios envía a Jonás. Y esta acción provoca otra Ra'a, la calamidad de la tormenta, que a su vez es la causa de que los marineros lo descubran. Es increíble. Una sola palabra que conecta la causa y el efecto de todo el primer acto de la historia. Y justo ahí, en medio de esa tormenta apocalíptica, la historia da un giro que nadie se espera. El foco de la cámara, por así decirlo, se aleja de Jonás, el supuesto protagonista, y se centra en los marineros, aquellos que en teoría eran los extraños, los paganos de este cuento. Cuando estos marineros ven el poder del Dios de Jonás, reaccionan haciendo votos, que en hebreo se dice neder. Ojo, que esto no es una simple promesa de hecha al aire. Un neder era un compromiso súper solemne, casi como un contrato sagrado con Dios. Básicamente le decían, sálvanos de esta y nos comprometemos a una fidelidad total contigo cuando lleguemos a tierra firme. Y aquí, el autor nos presenta una ironía que es tremenda. Fíjense, mientras los marineros, los paganos, se están comprometiendo de corazón con Dios, el profeta de Dios está siendo castigado precisamente por romper su propio compromiso. Los que venían de afuera demuestran una fe y una lealtad que al de adentro le falta por completo. Es una inversión total de los papeles. Bueno, la historia sigue. Jonás es arrojado al mar y sí es tragado por el gran pez. Pero el texto no lo presenta como si estuviera en un submarino orgánico. Para entender dónde está realmente Jonás, en su mente y en su espíritu, necesitamos otra palabra clave. En la oración que hace desde el vientre del pez, Jonás dice que está clamando desde el Seol. Para los antiguos hebreos, el Seol no es el infierno con fuego y castigo, no. Es algo mucho más final. Es la tumba, el silencio, la oscuridad total. El lugar del no retorno. Así que el pez no es un taxi, es una metáfora de estar muerto y enterrado, en el punto más bajo posible. Y el contraste que crea el texto es espectacular. Si el Seol es el máximo confinamiento, la máxima estrechez, la palabra hebrea para salvación, Yeshua, viene de una raíz que significa literalmente hacer ancho o crear espacio. ¿Se dan cuenta? La salvación no es solo ser rescatado, es ser liberado de un lugar apretado y asfixiante hacia la libertad, hacia un espacio amplio para vivir. Y es ahí, en su punto más bajo, confinado sin esperanza alguna, que Jonás por fin se rinde, por fin reconoce esta verdad fundamental. No puede salvarse a sí mismo. La liberación es espacio para respirar, la vida misma. Todo, absolutamente todo proviene de Dios. Una vez que es, devuelto a la tierra, Jonás finalmente se dirige a Nínive. Pero fíjense en su mensaje, son apenas 5 palabras en el hebreo original. Un mensaje seco, cortante y, a primera vista, totalmente desesperanzador.
En 40 días. Eso es todo. Pero ese número, 40, no es una fecha cualquiera que sacó de un calendario. Para nada. A lo largo de toda la Biblia, el número 40 tiene un peso simbólico enorme. Siempre representa un periodo de prueba, de preparación, de transición. Pensemos en el diluvio, 40 días de lluvia, Moisés en el Sinaí, 40 días, Israel en el desierto, 40 años. Es un tiempo de espera, justo antes de que ocurra un cambio radical. Para la gente de Nínive entonces, esto no era solo una sentencia de muerte, era una ventana de oportunidad. Pero el verdadero genio, el juego de palabras más brillante de todo el libro, está en el verbo que usa Jonás. Él anuncia que Nínive será Jafak. Y esta palabra, otra vez, tiene un doble significado increíble. Puede significar ser destruida, ser derribada, como le pasó a Sodoma, pero también puede significar ser transformada, ser trastornada, darse vuelta. Entonces, ¿qué pasó? La profecía de Jonás se cumplió a la perfección, pero no de la manera que él quería. Nínive sí fue Jafak, sí fue trastornada, pero no por el fuego y la destrucción. Fue dada vuelta por la fuerza de su propio arrepentimiento que la transformó de raíz. Y esto nos lleva al último capítulo, que es quizá el más desconcertante de todos. Nínive se salva, la ciudad entera se arrepiente y, en lugar de celebrar, Jonás se enfurece, explota de ira. La pregunta es obvia, ¿por qué? Jonás le reclama a Dios. Yo sabía que ibas a hacer esto, sabía que te arrepentirías. La palabra hebrea aquí es naham. Cuando se usa para Dios, no significa que se equivocó y tuvo que corregir. Significa que su compasión lo lleva a cambiar de rumbo, a ceder. Es un acto de pura misericordia. O sea, Jonás está furioso porque Dios es demasiado compasivo. El texto también nos habla de la ira de Dios. Y la frase en hebreo, charon af, es súper gráfica. Significa literalmente el ardor de la nariz. La imagen es la de alguien tan indignado que su respiración se agita y su nariz, por así decirlo, arde. Es una reacción visceral, santa, una indignación apasionada contra la crueldad. Y aquí, en la recta final, vemos el contraste definitivo. La ira de Dios se enciende por la injusticia, pero se apaga en cuanto ve arrepentimiento, para poder salvar. La ira de Jonás es exactamente lo contrario. Se enciende precisamente por la misericordia y la compasión que Dios muestra. Es una perversión de la ira divina. Al final, cuando desarmamos la historia y miramos estas palabras clave, el verdadero mensaje se vuelve clarísimo. Esto nunca fue sobre un pez gigante, siempre fue sobre un Dios cuya compasión es infinitamente más grande y poderosa que cualquier prejuicio humano. Y el libro termina de una forma abrupta, con una pregunta que Dios le hace a Jonás y que queda flotando en el aire. ¿No debería yo preocuparme por esta gran ciudad? Jonás nunca contesta. Y quizás esa es la genialidad del autor. Porque después de 3000 años, esa pregunta ya no es solo para él. Ha estado resonando a través de los siglos, esperando que cada quien le dé su propia respuesta.